Llegaron a Montañita para viajar, un pueblo costero lleno de gente, donde todo parecía seguro. Pero una noche, las dos desaparecieron, sin mensajes, sin llamadas. Nadie supo a dónde fueron. 2 días después, en un terreno baldío cerca de la playa, entre la maleza, alguien encontró bultos envueltos en plástico y cinta. Dentro estaban los cuerpos de María José Coni y Marina Menegasso. Y desde ese momento, la pregunta dejó de ser cómo murieron, para convertirse en otra, mucho más inquietante. ¿Quién fue la última persona que las vio con vida? ¿Y por qué nunca regresaron? El 25 de febrero de 2016, una patrulla siguió un aviso, atravesó una zona de maleza espesa y llegó a un terreno baldío cerca de la playa de Montañita, a unos 200 kilómetros de Guayaquil. El aire salado del viento marino no lograba ocultar una sensación extraña. Entre hojas podridas y hierbas, había una bolsa de plástico negra tirada, como si alguien la hubiera arrojado con prisa. Los agentes abrieron la bolsa, y en ese instante, la escena quedó en silencio. Dentro estaba el cuerpo de una joven, envuelto por completo en plástico y cinta adhesiva. Pero eso no era todo, porque ellos lo sabían bien. Aún había otra chica que seguía desaparecida. La búsqueda se convirtió en una carrera contra el tiempo y contra quienes querían borrar toda huella. 48 horas después, recién se encontró el segundo cuerpo, un hallazgo que volvía la historia cada vez más confusa, porque había más preguntas que respuestas. ¿Cómo fueron llevadas hasta aquí las dos chicas? Para entender esta tragedia, hay que retroceder hasta 2 nombres, Marina Menegasso y María José Coni, 2 chicas de Mendoza, Argentina. Ese año, eran muy jóvenes. Una tenía 22 años, la otra 21. Vivían con disciplina y perseguían un futuro claro. Marina estudiaba terapia del lenguaje en la Universidad Aconcagua. María José seguía economía en la Universidad de Cuyo. Por más ocupadas que estuvieran, aún se hacían tiempo para hacer voluntariado en la organización Puente Vincular, apoyando a personas sin hogar. Quienes conocían a Marina la recuerdan como una chica alegre, ordenada, que siempre sabía cómo aligerar el ambiente y estaba dispuesta a ayudar a los demás. En cambio, María José era del tipo de persona dinámica, con toda una lista de aficiones: bailar, leer, sacar fotos, andar en bicicleta, como si siempre estuviera viviendo más rápido que el reloj. Y entonces, en el verano de 2016, tomaron una decisión que sonaba muy normal para la juventud: ponerse la mochila y salir. Ya estaban acostumbradas a viajar de mochileras, y esta vez estaban entusiasmadas por explorar nuevas tierras. El 10 de enero de 2016, Marina y María José salieron de Mendoza y viajaron como mochileras por varios lugares de Sudamérica, junto con otros 2 amigos. Durante todo este periodo, todo seguía pareciendo normal. Publicaban fotos en las redes sociales casi todos los días. Actualizaban constantemente los lugares a los que habían ido, mostrando un itinerario claro y un ánimo relajado. El 13 de febrero, el grupo se separó. Los 2 amigos regresaron a Mendoza, y Marina y María José, como aún les quedaban unos días libres, decidieron alargar el viaje y eligieron Montañita como su siguiente parada. Montañita pertenece a la península de Santa Elena, a unos 200 kilómetros de Guayaquil. Es un lugar que recibe a muchos turistas jóvenes, especialmente de Chile y Argentina. Durante esos días allí, en vez de gastar dinero como en un viaje turístico normal, las 2 chicas se las arreglaron por su cuenta. Vendían ensaladas de frutas y hamburguesas para conseguir dinero para sus gastos, y luego usaban esa cantidad para alquilar alojamiento en Olón, un hostal de unos $10 por noche. Todos estos detalles más tarde se consideraron importantes, porque muestran que no perdieron el control ni siguieron un plan difuso. Al contrario, seguían calculando todo de manera muy concreta. Según la información que dejaron, planeaban terminar el viaje muy pronto. Después del 22 de febrero,
El itinerario ya estaba definido como ir por carretera a Lima, Perú, luego volar a Santiago, Chile, y desde allí regresar a Mendoza. Y precisamente en la mañana del 22 de febrero, Marina publicó una foto tomada junto a María José, con el pie de foto: "La vida nos ha regalado un último atardecer". Aproximadamente a las 3 de la tarde, Marina y María José se comunicaron con la familia. El contenido de la llamada hizo que los familiares se inquietaran de inmediato. Las dos chicas dijeron que acababan de ser asaltadas, que casi habían perdido todo el dinero y que estaban buscando la manera de hacer autostop hasta Guayaquil para pasar la última noche en la casa de un amigo. La familia propuso organizar a alguien para recogerlas o ayudar con el traslado, pero ellas se negaron. Antes de terminar el contacto, las dos chicas añadieron una frase muy llamativa: "En los próximos días no habría señal, así que volver a llamar sería casi imposible". Después de esa llamada, toda huella desapareció. No llegaron a la casa del amigo, no abordaron el avión y tampoco volvieron a escribirle a nadie. Hasta el 23 medios, el día en que tenían previsto volar para regresar, la familia llamó una y otra vez, pero no hubo ninguna respuesta. Lo que aterrorizó a los familiares no fue solo perder el contacto, sino la ruptura total y simultánea. Ni mensajes, ni llamadas. De la preocupación pasaron a una conclusión escalofriante. Marina y María José ya no estaban en el lugar correcto que habían dicho, y el plan de regreso no se realizó. En esa situación, la hermana de Marina decidió hacer público el caso. Publicó fotos de ambas en las redes sociales. Dejó claro que estaban desaparecidas desde el lunes 22 medios en Montañita, Ecuador, y pidió que cualquiera que tuviera información se pusiera en contacto. La publicación se difundió rápido. Llamó tanto la atención que la información llegó al entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa. Él publicó un mensaje expresando su apoyo a la familia, diciendo que las fuerzas de seguridad estaban investigando y que todo el país estaba pendiente. Cuando la familia presionó para verificar si Marina y María José realmente salieron de Ecuador, apareció un nudo legal. La aerolínea solo entregaría datos de pasajeros con orden judicial. Esa demora reforzó una convicción dolorosa. Probablemente nunca llegaron a Guayaquil. Algo pasó justo después de salir de Montañita. Mientras el trámite se trababa, la desaparición explotó en redes. Sus fotos circularon sin freno en Ecuador y Argentina, y cada dato mínimo se volvía esperanza. Pero pocos días después, la búsqueda giró hacia el escenario que nadie quería. El 25 medios, la policía rastreó una zona frondosa cerca de las playas de Montañita, un lugar muchas veces desierto y asociado a fiestas. Entre la vegetación, encontraron una bolsa negra. Al revisarla, confirmaron lo peor: era Marina, envuelta por completo para ocultarla. Los primeros peritajes señalaron múltiples heridas, una mortal, y lo más escalofriante no fue solo la muerte, sino el indicio de que pudo haber permanecido con vida un tiempo después del ataque. Sus últimas horas habrían transcurrido en total impotencia, sin poder liberarse ni pedir ayuda. Con Marina hallada, la pregunta se clavó sobre la otra: ¿dónde estaba María José? Si el responsable abandonó a Marina allí, era posible que hubiera preparado también el final para la segunda víctima. El 27 de febrero, 2 días después, un hombre ingresó a un terreno baldío cerca de la playa, una zona que ya había sido rastreada. Entre la maleza, algo llamó su atención: un bulto envuelto en plástico y cinta. Algo no encajaba. Llamó a las autoridades, y cuando llegaron, la sospecha que llevaba días rondando se volvió certeza. Era María José. Lo que heló a todos fue la distancia. Estaba a apenas 40 metros de donde habían hallado a Marina, como si alguien hubiera dejado los cuerpos casi juntos, desafiando la búsqueda. El primer examen forense señaló que María José murió por traumatismo en la cabeza. Había señales de resistencia, lesiones compatibles con agresión sexual y una lesión grave en la pierna. El médico forense también informó que tanto Marina como María José
Tenían marcas de irritación en las muñecas, compatibles con haber sido atadas. Sobre el momento de la muerte, los indicios apuntaban al 22 medios, el último día en que la familia aún oyó sus voces. Desde ahí, el expediente dejó de ser desaparición. Pasó a ser un caso grave con un solo objetivo: capturar al responsable. Lo que sorprendió fue la velocidad. Apenas un día después de hallar el segundo cuerpo, la policía de Ecuador dio una rueda de prensa y anunció detenciones. Alberto Seg Mina Ponce, guardia de seguridad, y su amigo, Aurelio Eduardo El Rojo Rodríguez. Dijeron que cerca de la casa de Seg Mina encontraron rastros de sangre, además del iPhone y la mochila de Marina, suficiente para empujar el caso a la fase de acusación. Pero esa rapidez abrió otra capa de dudas. No era solo actuar rápido, sino demasiado fácil. Y lo más inquietante, nunca quedó clara, de forma pública, la cadena exacta que los llevó a esos dos nombres. ¿Qué testigo, qué cámara o qué punto clave permitió acotar con tanta precisión? Tras el arresto de los dos sospechosos, la investigación entró en el punto decisivo: las declaraciones. Según el interrogatorio, ambos terminaron confesando y narraron una cadena que empezaba en Montañita, en el bar La Abogada. Dijeron que esa noche vieron a Marina y María José intentando conseguir autostop hacia Guayaquil sin éxito. Quien inició el contacto fue Aurelio Eduardo El Rojo Rodríguez. Les preguntó qué hacían ahí. Ellas respondieron que eran argentinas, que estaban varadas y venían de un mal momento. Las habían robado desde la mañana, casi no tenían dinero y tampoco un lugar donde dormir. Justo esa necesidad, no tener dónde caer, según su versión, fue el punto al que apuntaron. El Rojo ofreció una salida razonable: ir a la casa de su amigo Alberto Seg Mina Ponce, cerca, viviendo solo, sin problema. En esa situación, dicen, las chicas aceptaron. El Rojo llamó un taxi y las llevó. Llegaron alrededor de las 8:30 de la noche. Pero al cruzar la puerta, el rumbo cambió. Según la declaración, el Rojo cerró con llave, dejó a las dos chicas en la casa y volvió al bar. Allí se encontró con Mina Ponce, y no fue hasta cerca de las 2 de la madrugada cuando regresaron juntos. Lo inquietante es que, en ese tramo, Marina y María José, según el relato, aún no entendían que estaban atrapadas, creían que era ayuda. Pero al volver, la declaración describe el quiebre. Ambos estaban ebrios, comenzaron a cruzar límites e intentaron forzar a las chicas. Ellas se negaron y resistieron. Y ahí la historia salta de la amenaza a la tragedia. En medio del forcejeo, María José recibió un golpe fuerte en la cabeza y cayó. Al mismo tiempo, se oyó el grito de Marina desde la habitación de al lado. Según el testimonio de los sospechosos, las dos víctimas fueron atacadas esa noche. Cuando entendieron que ya era un homicidio, entraron en pánico y empezaron a pensar en borrar huellas. El interrogatorio registra que, cerca de las 3 de la madrugada, el Rojo salió y dejó a Mina Ponce solo con la escena. Mina Ponce declaró que limpió, envolvió ambos cuerpos con plástico y cinta, los metió en bolsas negras y luego usó un triciclo para llevarlas, una por una, hasta un terreno baldío cerca de la playa. En su lógica, si los sacaban rápido y nadie los veía, todo quedaría como una desaparición. Pero esa idea de nadie lo sabrá chocó con un testimonio clave, el de Doña María, dueña del bar La Abogada, el último lugar donde las víctimas fueron vistas en público. Doña María confirmó que Marina y María José estuvieron por la zona desde alrededor de las 3:30 de la tarde. Lo recordó porque las vio en una esquina, como pidiendo aventón. A las 5:30, una se acercó por agua. Dijo que tenían mucha sed, que las habían robado y que no les quedaba dinero. Doña María les dio agua y escuchó que planeaban hacer autostop hasta Guayaquil. Más tarde, las dos se sentaron cerca de la entrada. Al caer la noche, cuando el bar empezó a llenarse, seguían allí, esperando ayuda o transporte, y alrededor de las 8 de la noche, cuando llegaron los primeros clientes, coincide con la hora en la que los sospechosos ubicaron el inicio de su acercamiento.
Según doña María, dueña del local, esa noche pasaron clientes habituales, entre ellos el Rojo, una cara conocida en la zona. Pidió cerveza, entraba y salía como si el lugar fuera suyo. Luego, ella vio a Marina y María José conversando con el Rojo, y a su lado estaba Mina Ponce, el guardia. Desde ese instante, ya no eran dos chicas esperando un aventón, ya estaban en contacto directo con los dos hombres que después serían detenidos. Alrededor de las 8:30, la testigo dijo que los cuatro salieron juntos del bar. Ese horario encaja con lo que más tarde confirmó un testigo independiente, el taxista. El conductor declaró que llevó a El Rojo y a las dos chicas desde Montañita hasta la casa de Mina Ponce. Detalló los asientos. El Rojo iba adelante y pagó. Marina y María José, atrás. Y lo inquietante fue el trayecto. Casi no hablaron. Y el taxista notó que las chicas parecían cansadas, con sueño. Un detalle que deja flotando la duda. Agotamiento o algo más. La investigación no se sostuvo solo en lo que dijeron los sospechosos. El expediente incluye el análisis de José Lugo, un especialista colombiano, quien comparó la ruta de las víctimas con la presencia de los acusados y concluyó que Mina Ponce y El Rojo tuvieron un papel directo. Y hay otra pieza difícil de borrar. El 23 Medios, Pedro Rosales declaró que le prestó a Mina Ponce un triciclo y que éste se lo devolvió horas después. El dato se reforzó con un testigo anónimo que dijo haber visto a Mina Ponce conduciendo ese triciclo para transportar carga en una franja horaria similar. Pero cuando parecía que todo estaba cerrado, fue la familia quien volvió a abrir la herida. No negaron que estuvieran en la abogada, ni que existiera un taxi. Negaron lo esencial, que Marina y María José se hubieran ido voluntariamente con dos desconocidos. Para ellos era absurdo. Montañita estaba llena de turistas argentinos. Si necesitaban ayuda, tenían opciones mucho más seguras. Lo primero que a la familia le costaba aceptar era simple. En Montañita hay muchísimos turistas argentinos. Si de verdad quedaron varadas, podían haber buscado a un compatriota o a un grupo conocido para pedir ayuda, en vez de irse con dos hombres recién conocidos en un bar. La segunda contradicción era el lugar para dormir. Antes, Marina y María José habían dicho que irían a la casa de un amigo en Guayaquil. Si ya tenían ese destino, ¿por qué horas después aparecieron en un bar diciendo que no tenían dónde alojarse? La pregunta empezó a doler. ¿Quién cambió el plan y cuándo? Luego surgió otro dato que rompía el guión. La tarjeta de María José registró una transacción en un cajero cerca del hostal. Eso indicaba que, muy poco antes de la desaparición, aún podía sacar dinero. Así, la versión de no les quedó ni un centavo y por eso se fueron con un desconocido se volvía cada vez menos creíble. La desconfianza explotó cuando Juan Coni, hermano de María José, habló ante la prensa. Dijo que al visitar la casa de Mina Ponce, vio insumos médicos usados tirados en el suelo, pero cuando volvió a preguntar ese mismo día, ya no estaban. No fueron fotografiados y el equipo de inspección negó que existieran. Para la familia, eso no era un detalle. Sonaba a escena intervenida, a algo que se hizo desaparecer. Desde ahí, empezaron a creer que los dos detenidos podían ser solo una pantalla de algo mayor. La presión pública alimentó hipótesis pesadas. Incluso hubo un momento en que la familia dudó si los cuerpos hallados eran realmente Marina y María José. Esa duda se cerró rápido con la prueba de ADN, que confirmó sus identidades. Pero el ADN no terminó ahí. En la escena se recogieron múltiples muestras. Algunas coincidían con Mina Ponce y otras con El Rojo. Y lo que empujó el expediente hacia un rumbo aún más oscuro fue lo siguiente. Además de esas dos, aparecieron otras 3 muestras de ADN que no pertenecían a ninguno de los dos detenidos. Cuando aparecieron perfiles de ADN no identificados, el caso viró. Y justo entonces, los dos acusados pidieron cambiar su versión. Mina Ponce aseguró que ni él ni El Rojo causaron la muerte de Marina y María José, y desvió la culpa hacia un venezolano apodado El Chamo.
señalado por vínculos con drogas y que vivía cerca. La policía lo detuvo rápido. Él negó todo, aceptó un polígrafo y entregó ADN, pero nada lo sostuvo. Los resultados no lo ubicaron en la escena en el momento clave. El chamo fue descartado y la fiscalía mantuvo su línea. Mina Ponce y El Rojo seguían como los únicos sospechosos principales. Además, el órgano acusador bloqueó el giro a favor de los acusados. Se les exigió responder conforme a su declaración inicial, la que describía el acercamiento, el traslado a la casa y lo que habría ocurrido después. Mientras se buscaba la identidad de los perfiles genéticos extraños dentro de la vivienda, se tomó una decisión técnica decisiva: segunda autopsia y, por primera vez, pruebas toxicológicas a ambas víctimas. Y lo que apareció volvió el expediente más inquietante. La autopsia complementaria mostró que moretones y raspones se concentraban sobre todo en un solo lado, como si hubieran recibido un golpe en una dirección, incluso parecido a un escenario de haber sido arrojadas desde un vehículo en movimiento. Eso chocaba con la historia de que todo pasó dentro de la casa y habría otra posibilidad: traslado, arrastre o acciones fuera de la vivienda. Había otra anomalía sin respuesta. María José tenía el fémur fracturado desde la primera autopsia, pero el segundo análisis seguía sin hallar un golpe directo claro que explicara esa lesión. La fractura estaba ahí, pero el cómo no encajaba con lo relatado por los acusados. Y entonces llegó lo más alarmante. El informe toxicológico empezó a revelar que, en ambas víctimas, ya había indicios de una sustancia en el cuerpo. El informe toxicológico final reordenó toda esa noche. Marina y María José mostraban indicios de una sustancia sedante, inhibidora de la voluntad registrada, como dietilamide. Combinada con alcohol, explicaron, puede aturdir, apagar la lucidez y reducir la capacidad de resistirse. Y entonces, varias piezas se encajaron. ¿Por qué subieron al taxi sin fuerza para oponerse? ¿Por qué el trayecto fue un silencio raro? ¿Y por qué el testigo dijo que se veían agotadas, como vaciadas? La perita Lidia Medano añadió un dato clave. En ambos cuerpos casi no había señales de movimientos de defensa, algo compatible con haber estado inconscientes, controladas desde temprano o incapaces de reaccionar. Con eso, la fiscalía sostuvo una agravante en la ley ecuatoriana. El acto se cometió cuando la víctima no podía defenderse. Un ataque por sorpresa especialmente grave. Medano también habló del costado psicológico. Indicios de estrés agudo y ansiedad. El expediente apuntó a un móvil de violencia de género, pero ella aclaró que no podía medir con certeza el alcance final, solo afirmar una cadena deliberada y coercitiva. El golpe final llegó con el tiempo de muerte. Tras la segunda autopsia, Marina quedó fechada el 23 medios y María José fue ajustada al 25 medios. Si eso era correcto, habría una posibilidad aterradora. Cuando Marina ya había sido hallada, María José podría haber seguido con vida en algún lugar. Y devolvía una pregunta imposible de ignorar. Si los cuerpos estaban a unos 40 metros, ¿por qué la búsqueda tardó 2 días más en encontrarla? Tras volver a contrastar datos, la familia y otras partes concluyeron que la excusa de "no se encontró por la lluvia" no se sostenía. Pero lo que más indignó fue otra cosa. El órgano investigador no quiso dar verdadero peso a la posibilidad de que María José hubiera sido retenida unos días más. Esa sospecha quedó casi fuera del expediente y al ignorarse esa pieza, el caso fue empujado directo a juicio. El juicio contra Alberto II Mina Ponce y Aurelio Eduardo El Rojo Rodríguez se realizó en el Tribunal Penal de Santa Elena, Ecuador. El médico forense declaró de forma virtual para repetir las conclusiones de la autopsia. En la sala, Gladys Estefan, madre de María José, se quebró en llanto. El juez le ofreció salir a calmarse, pero ella se negó. Se quedó, escuchó todo, como si obligarse a oírlo fuera su forma de llegar hasta el final. También declaró Barbarita Miranda, quien presentó una evaluación psicosocial basada en entrevistas con la familia y con gente de Montañita. Su objetivo fue desmontar rumores. Marina y María José fueron descritas como jóvenes sanas, sociables, de buena conducta
y con la costumbre de ayudar a personas vulnerables. No había señales de una vida temeraria, como algunos decían en internet, pero el giro más fuerte vino del propio Mina Ponce. Ante el tribunal no solo se declaró inocente, afirmó que antes confesó por presión durante el proceso con la policía y enseguida desvió el foco hacia otro relato, culpando a un supuesto grupo de narcotraficantes colombianos, diciendo que ellos eran los verdaderos responsables. Tras la condena de El Rojo a 40 años, muchos pensaron que el caso se cerraba, pero para los investigadores solo era la parte visible. En la escena y en la casa ligada al hecho, surgieron otras muestras de ADN sin identificar. Ese vacío los obligó a seguir. Así, la pesquisa se amplió. Para noviembre apareció un nuevo nombre: José Luis Pérez Castro, con vínculo familiar con Juan Carlos Pérez Castro, el testigo que dijo haber hallado el cuerpo de María José. La sospecha estalló. Alguien del propio círculo de testigos entraba al radar. ¿Casualidad o una pieza ignorada desde el inicio? Peritos del expediente señalaron algo más inquietante. Huellas con perfil genético compatible con José Luis también figuraban en los cuerpos de las víctimas. Ya no era haber pasado por la casa, sino la sombra de un contacto directo o una cercanía decisiva. La defensa intentó cerrar la grieta. Aseguró que José vivió en la casa de Mina Ponce del 3/12 al 20/1, por lo que cualquier rastro sería antiguo. Atribuyeron la sangre del baño a una infección bucal, y sobre el ADN en las víctimas, hablaron de transferencia indirecta desde muebles u objetos. Pero la historia se debilitó cuando declaró su dentista. Lo atendió el 10 tercios. Fue algo simple y un sangrado fuerte. Como alegaban, casi no ocurría. Con eso, la defensa empezó a ceder. Desde entonces el proceso se endureció. José Luis Pérez Castro fue imputado por doble homicidio con agravante, al sostenerse que habría aprovechado la vulnerabilidad de las víctimas. Para la fiscalía, dejó de ser un rastro y pasó a ser una pieza posible dentro de la cadena del hecho. Después de que el expediente se ampliara y José Luis Pérez Castro pasara a la vía de acusación, el tribunal dejó claro que ya no era ADN por casualidad. La fiscalía habló de agravantes, hechos de noche o en zonas despobladas, y un responsable que habría buscado dejar a las víctimas vulnerables para manipularlas y prolongar el control. El 23 de septiembre de 2017, José Luis fue condenado a 40 años, la misma pena que los otros dos, ya sentenciados. Para la familia de Marina y María José, fue un avance: 2 juicios y al fin 3 condenas. Pero no lo dieron por cerrado. La pregunta seguía intacta: ¿de quién eran las muestras de ADN extrañas halladas en la escena? ¿Y por qué aún no estaban plenamente identificadas? Tras la sentencia, el ambiente afuera se volvió tenso. Familiares del acusado reaccionaron con violencia y seguridad tuvo que intervenir y escoltarlos. Del otro lado, la familia de las víctimas decidió hablar. Paula Menegas, hermana de Marina, dijo a la prensa que un caso que llega rápido a juicio y suma otra audiencia y condena en 2017 envía un aviso. No siempre se puede escapar. Insistió en que su lucha no era solo por ellas, sino para que no se repita. Pero lo más duro es que la historia seguía incompleta. Gladys Stephanie, madre de María José, lideró durante meses el reclamo por el ADN no identificado. Murió el 12 de mayo de 2018, con esas preguntas aún en el aire. Paula, además, sostuvo una hipótesis que estremeció a muchos: posible trata de personas. Habló de un grupo de unas 8 personas con patrón común y de un fallo con Marina y María José que habría obligado a improvisar, como que las víctimas despertaran antes de lo esperado. Y Juan Coni, hermano de María José, remató con una frase que lo deja todo abierto. Para él, todavía faltaba demasiada verdad para hablar de justicia completa. ¿Por qué la verdad aún no se ha dicho hasta el final? Déjame tu respuesta en los comentarios.